Muy buenas noches con todos y aquellos que estén viendo este video. El día de hoy vamos a presentar un brazo robótico de 6 grados de libertad, donde analizaremos su cinemática inversa y lo simularemos en MATLAB. Primero, contexto de la máquina. ¿Qué es una máquina? ¿Cuál es un robot de 6 grados de libertad y cómo funciona exactamente? 6 grados de 6 GED o 6 articulaciones independientes. Cada articulación es igual a un eje de movimiento, rotación de tipo rotación, traslación. En este se divide dos grupos. Tres de GED que están en el brazo, los que permiten las posiciones en el X, Y, Z, y tres en la muñeca, que permite la orientación de la herramienta. Entre ellos, rotar, pinchar, levantar y todo ello. Esto hace analogía al humano, siendo este que el hombro empezando por TGD, uno de codo y dos en la muñeca. El estándar industrial es el KUKA, el FANUC y el ABB. Bueno, ahora venimos con las longitudes. Las longitudes están divididas en tres. El principal siendo la base, después viene el de brazo superior y después viene el de antebrazo. Cada, cada uno definiéndose con su propio motor de rotación en rango Y, excepto la base que es el que rota en los rangos en los rangos Z. Principio clave, los ejes de la muñeca, y aquí están los TGD más, permitiendo que el Q4 permitiendo una rotación, el Q6 permitiendo la orientación lateral, controlando la rotación final de este, y el Q5 que es el que inclina la muñeca, haciendo, haciendo semejanza como contamos anteriormente al brazo y a la mano humana. Sus restricciones. Como forma base, nosotros pusimos la restricción natural en la posición 0, 0, 0, -1, siendo que el brazo y el antebrazo están en una posición angular y la mano está caída en -1. Esto dándonos una posición a -7 hacia el suelo. ¿Por qué fijamos esta selección? Para que para que las tesis tónicas de orientación en el ya uno casi 80% de las tareas industriales. Ya calcular automáticamente adaptan y el P1 y P2 a usar esta posición. Aplicaciones directas, el PIC y el PIAS, impresión 3D, soldaduras y dispensación de adhesivos, impresión de cámara, siendo que esta base permite un uso correcto en cada una de las distribuciones y una simplificación al momento de programar. Aplicaciones, ahora vamos a explicar sobre las aplicaciones industriales. Tenemos el robot 6GDL en la industria global. Los robots de 6GDL tienen movimientos similares al brazo humano, por eso usan en muchas industrias. Se aplican en automotriz, eléctrica, alimentos y farmacéutica y manufacturas para mejorar la precisión, velocidad y seguridad en la producción. Siguiente. El pick place paletizado automatizado. El pick y place consiste en agarrar, mover y colocar piezas automáticamente. Estos robots trabajan muy rápido y con una gran precisión. El paletizado permite ordenar y aplicar cajas de manera eficiente en fábricas y almacenes. La soldaduría robótica y manufacturas adictiva. La soldaduría robótica permite realizar uniones precisas y repetitivas con alta calidad. La manufactura adictiva o impresión 3D, en la industria fabrican piezas capa por capa. Además, la programación online ayuda a simular el trabajo del robot antes de usarlo.
Ahora pasaremos con el código. Ya que conocemos el contexto industrial y para qué sirve el manipulador de 6 grados de libertad, entraremos al núcleo del proyecto, en cómo traducimos este desafío físico a líneas de código estructurado en MATLAB. De manera nativa y eficiente, hemos dividido nuestro código en 5 módulos lógicos para explicar paso a paso el flujo de los datos. En nuestro módulo A, comenzamos con la entrada de los datos. Aquí es donde el usuario define la geometría del robot ingresando las longitudes físicas de cada eslabón desde la base de la altura de L1 hasta la longitud de la herramienta L4. Asimismo, definimos el punto objetivo con coordenadas cartesianas de Px, Py y Pz, al que queremos llevar la punta del efector final. En programación es fundamental que estas variables estén validadas para evitar inconsistencias de dimensiones antes de realizar cualquier cálculo matemático. En el módulo B es el que resuelve uno de los mayores retos de un robot de 6 grados de libertad, el cual es la complejidad dimensional. Si intentáramos resolver las 6 ecuaciones no lineales juntas, sería computacionalmente inviable en tiempo real. Por ello se aplicaría un desacoplo cinemático. Primero forzamos a que el eje de la herramienta apunte estrictamente hacia abajo. Con esto construimos la matriz de rotación deseada, que ubicamos acá con R deseada, de manera automática, basándonos en la proyección del ángulo de la base del Y. Con esta matriz, restamos la longitud de la herramienta L4 a la posición final deseada, esto dándonos las coordenadas exactas de XC, YC y ZC del centro de la muñeca esférica. A partir de este momento, los 3 primeros motores solo se encargarán de llevar la muñeca a ese centro, y los últimos 3 se encargarán únicamente de orientar la pinza. En el módulo C calculamos los 3 primeros grados de libertad, Q1, Q2 y Q3, y el ángulo de la base Q1. Este se obtiene directamente proyectando el centro de la muñeca en el plano XY con la función atan2. Para calcular el codo Q3 aplicamos ley de cosenos, obteniendo un coeficiente D. Aquí es donde introducimos nuestro módulo de robustez de software. La línea de código D es igual al máximo del mínimo de D, 1, menos 1. Dice si el usuario ingresa un punto fuera del espacio de trabajo del brazo, el valor matemático de D excede estos límites del coseno. Este filtro nos ayuda a limitar dinámicamente a D en más menos 1, evitando que la raíz cuadrada posterior devuelva números complejos y rompa el programa en MATLAB, obligando al robot a estirarse al máximo de forma segura. Finalmente, calculamos el hombro Q2 mediante la diferencia de 2 ángulos auxiliares, el ángulo objetivo y el ángulo de flexión interna del eslabón. Una vez posicionada la muñeca, el módulo D calcula la orientación de la misma, con Q5, Q4, Q5 y Q6. Para lograrlo, calculamos primero la orientación actual que tiene el brazo mediante la matriz acumulada de rotación R3, multiplicando la transpuesta de esta matriz por la matriz deseada de la herramienta. Obtenemos la rotación remanente que debe aportar la muñeca, llamada R36. Mediante un algoritmo clásico de extracción de ángulos de Euler en configuración X, Y, Z, obtendremos los valores exactos para que las articulaciones de la muñeca esférica sean manejados mediante condiciones posibles, singulares cuando el ángulo Q5 se aproxima a 0. En el módulo E, este se encarga de la interfaz gráfica y animación en 3D. En lugar de mostrar la posición final de golpe, creamos un bucle, porque realiza una interpolación lineal de los ángulos desde 0 hasta su valor objetivo en 60 FPS. En cada iteración el programa evalúa la cinemática directa de forma geométrica para calcular las coordenadas tridimensionales en cada articulación en tiempo real. Para optimizar el rendimiento de MATLAB Online Basic, evitamos recargar la GPU del servidor usando el comando CLA para limpiar únicamente el objeto del gráfico en cada ciclo, y actualizamos la línea de los eslabones con código de colores, e inmediatamente forzamos el refresco de la pantalla con Draw Now. Esto va a garantizar que esta simulación sea fluida, interactiva y sin retrasos.
A continuación, mi compañero explicará cómo influyen estas longitudes en las limitaciones físicas del espacio de trabajo del robot. Gracias, compañero. Yo voy a hablar sobre las limitaciones físicas y espacio del trabajo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, tenemos que entender este concepto. Para este robot manipulador de 6 grados de libertad, vamos a implementar la estrategia de desacoplo cinemático. O sea, es decir, vamos a aislar, digamos, la muñeca del robot o el efector final de la matriz de rotación de los 3 primeros eslabones mediante su matriz transpuesta. Porque el verdadero reto es el control matemático de las singularidades. Cuando el eje de la rotación 5 se aproxima a 0, nos enfrentamos al fenómeno de bloqueo de Cardan o del efector y perdemos un grado de libertad. Para resolver esto en código, hemos integrado un filtro de tolerancia estricto, ya que si el sistema detecta, digamos, esta singularidad, aplica una convención geométrica asignando de manera síncrona el ángulo 4 a 0, evitando indeterminaciones y asegurando la estabilidad del bucle del robot. Ya, aquí tenemos lo que es el espacio de trabajo del robot. Básicamente se trata de que a través de un análisis, el programa detecta si hay un error común en la práctica al asumir una posición del robot. En la realidad industrial, las limitaciones articulares y la presencia de la herramienta modifican drásticamente esta geometría. Como se aprecia ahí en la gráfica, el espacio de trabajo de nuestro manipulador adopta una morfología. O sea, es una especie de zona tridimensional. Para que una trayectoria sea físicamente realizable, el algoritmo de cinemática inversa evalúa de manera analítica lo que denominamos las dos fronteras. Como se puede observar ahí, la frontera exterior es dicta por la extensión máxima combinada de los eslabones principales. Si el punto objetivo, digamos, supera esta distancia, el determinante de nuestras ecuaciones se vuelve indefinido, pero igualmente pasa en la zona crítica, que es la zona muerta, inferior. Debido a la longitud de los eslabones, el codo del robot tiene un límite físico, por así decirlo. Y si intentamos aproximar el efector demasiado a la base, los eslabones colisionarían entre sí y prácticamente requerirían configuraciones imposibles, o sea que no se pueden configurar. Por eso, para determinar lo que es el alcance máximo, sumamos la distancia de L2 más L3 de esos dos eslabones. Para determinar la zona muerta mínima, es la diferencia de L2 con L3. Y finalmente, para tener la altura máxima, sería la suma del eslabón 1 con el eslabón 2 con el eslabón 3, y a ese le restamos el eslabón 4 para ver la altura máxima que alcanza nuestro efector. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la desigualdad de alcance de ambas fronteras. Tenemos lo que es la frontera exterior y la zona muerta interior, donde dice que en la frontera exterior es que la distancia de la muñeca tiene que ser mayor que la suma del eslabón 2 más el eslabón 3. Es decir, el brazo se estira al máximo y el punto está más lejos que la suma de estos dos eslabones. Y en la zona muerta, la condición falla si la distancia de la muñeca es menor que la diferencia de estos dos eslabones, el segundo y el tercero, ya que el codo no puede cerrarse y el punto se encuentra demasiado cerca a la base. Prácticamente esto de aquí, adicionalmente vamos a volar también lo que es, digamos, en el eje vertical. La altura máxima alcanzable está limitada no solo por, digamos, la base del robot, sino que también está limitada por la longitud de la herramienta conectada en el extremo. En el aspecto de diseño óptimo que validamos en esta investigación es que la relación entre los dos eslabones principales, o sea, L1 y L2, debe mantenerse a una proporción cercana de 1,2, lo que reduce la zona muerta interna en un 35% y maximiza el volumen útil para tareas de manufactura en superficies planas. Ya, ahora vamos a ver lo que es una diapositiva antes de regresar, porfa. Ya, vamos a ver lo que son las proporciones ideales y límites del eje Z. Aquí lo que vemos es prácticamente verificar la validez de estas ecuaciones mencionadas anteriormente en un entorno controlado. ¿Por qué? Porque se desarrolla en un entorno de simulación tridimensional que se ve en la pantalla.
En lugar de redibujar, digamos, toda la estructura del robot en cada paso de tiempo, va a elevar el costo computacional. Entonces, lo que empleamos es una técnica de programación en MATLAB y lo modificamos directamente en las propiedades de los datos ya expuestos anteriormente digamos, en la explicación del código de mi compañero Paul. Entonces, esto de aquí hace que el tiempo se reduzca en un 80%, permitiendo que digamos, la geometría visual corre en tiempo real y sirva como gemelo digital idóneo para predecir colisiones antes de una ejecución física. Aquí se establece, ¿no?, que la condición para que P sub z, o sea, la coordenada z sea igual a 0, la suma de L2 más L3, o sea, de esos dos eslabones tiene que ser mayor o igual que la suma de L1 más L4. Porque si PZ es menor que 0, es un dato inválido. Y la altura máxima, o sea, el punto Z máximo sería, como mencionamos anteriormente, la suma de L1, L2 y L3 y se le resta L4. Eso sería todo. Gracias. Ahora que hemos analizado la teoría geométrica y la implementación del software, vamos a contrastar esta teoría con la práctica, donde presentaremos un caso de estudio real, ejecutando el código con parámetros de diseño balanceados para poder validar el comportamiento del robot. Para esta prueba de laboratorio simulada, ingresaremos dimensiones estándar e ideales en relación de la longitud. Un pedestal L1 de metro, un brazo L2 de 0,4 metros, un antebrazo L3 de 0,35 metros y la herramienta de 0,1 metro. Nuestro objetivo final de solicitado va a ser la coordenada de PX 0,4 metros, en PY 0,15 metros y en PZ 0,55 metros. Al ejecutar esta simulación, la ventana de comandos nos arroja la combinación única de ángulos para lograr esta pose, dándonos que la base gira 26.57 grados para alinearse con el punto de dirección en el plano XY. El brazo se eleva a menos 28,6 grados y el codo se flexiona en 106.1 grados, adoptando la configuración robusta del codo abajo, para mantener la herramienta apuntando perfectamente recta hacia abajo al suelo, a pesar de las inclinaciones del brazo, la muñeca esférica, que compensará dinámicamente la articulación Q4, que rota 90 grados, y Q5 inclinándose 20.65 grados. Como podemos observar en el gráfico 3D del manipulador, el robot describe una trayectoria de arco suave durante la animación presentada y clava el efector final exactamente en la coordenada solicitada. La punta del vector rojo, que es la herramienta, coincide de forma perfecta con el punto cartesiano seleccionado anteriormente, validando empíricamente que nuestro modelo matemático es altamente preciso y que el software responde de forma idónea ante estas posiciones reales. Ya, ahora pasamos con las conclusiones del proyecto. Ya. Dentro de las conclusiones del proyecto tenemos que la cinemática inversa analítica permite soluciones exactas en tiempo real a diferencia de los métodos numéricos iterativos. El desacoplo cinemático es una estrategia fundamental que hace soluble o resoluble el sistema de las 6 ecuaciones no lineales debido a los 6 grados de libertad que tiene nuestro robot. Ahora, el filtro de saturación D convierte un posible colapso matemático en una respuesta robusta y controlada, permitiendo que nuestro robot opere dentro de las zonas geométricamente posibles que él pueda adoptar las posiciones X, Y y Z. Ahora, la validación del workspace, o sea, la doble frontera, tanto el exterior como el interior, previene comportamientos indefinidos del robot. Y finalmente, el paradigma de Handler-Based Rendering demuestra que la eficiencia del código es tan importante como su corrección. A continuación, mi compañero Paul va a dar la simulación en MATLAB.
Ok, compañero, muchas gracias. A continuación voy a compartir la ventana del MATLAB. Aquí tenemos el código en MATLAB explicado en la presentación. Se corre el programa, se ingresa la base que definimos que era de 0.35 metros, el antebrazo, el brazo de 0.4, la longitud del antebrazo de 0.3 y la de la herramienta de 0.1. Ahora el código nos pide la posición final deseada, que esta va a ser 0.3, 0.4 y 0.45. Aquí tenemos la simulación del programa. En la ventana de comandos podemos ver que se verificó la posición del final y nos dice que el robot ha alcanzado la posición de forma exacta y segura en esta simulación. Aquí podemos ver la base, el brazo, el antebrazo y la muñeca. Aquí se puede ver el rastro, el movimiento que dejó la muñeca en todos los ejes desde su posición inicial hasta su posición final, que es 0.3, 0.4 y 0.45, siendo de manera idónea la simulación. Eso sería todo. Muchas gracias.